Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar un año más en estos estudios bíblicos. Y hermanos, como ustedes saben, en este año como Iglesia Metodista nos corresponde estudiar para el primer semestre el libro del profeta Ezequiel y para el segundo semestre el libro de los Salmos. Así es que en este primer semestre pues vamos a estar estudiando este libro de Ezequiel. Y hermanos, pues vamos a iniciar nuestro culto de estudio. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos retomar estas reuniones a través de este medio, y pongámonos en las manos de Dios para que durante este tiempo Dios traiga grandes bendiciones a nuestra vida, que a través del estudio de su palabra Él siga fortaleciendo nuestra fe. Vamos a tener una oración para iniciar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias, Señor, porque nos permites tener este primer culto de estudio. Y Señor, gracias porque tú nos das esta oportunidad de que lo podamos hacer así, y en tus manos nos ponemos. Señor, que tú nos motives cada día para ser perseverantes, que tu Santo Espíritu nos impulse para tener esta atención, este cuidado para seguir adelante, siempre estudiando de tu palabra. Señor, es una oportunidad que tú nos das durante este año para reiniciar, Señor, este estudio, para que de esta manera nuestra vida siga siendo edificada en ti. Señor, nos ponemos en tus manos. Que, Señor, este tiempo, estas reuniones a través de este medio, tú, Señor, sigas derramando de tus bendiciones en cada vida, en cada hogar, Señor, que se une a estos estudios, y que, Señor, tu gracia siga sobreabundando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar a esta primera parte de la introducción de este libro del profeta Ezequiel, vamos a cantar un himno. Este himno que se llama De paz inundada mi senda ya esté. Y vamos a cantar este himno que ustedes van a poder ver en sus pantallas. Y es un himno que está en el himnario de 1000 voces para celebrar. Vamos a cantar este himno. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación.
clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Tengo paz en mi ser. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta primera lección del libro del profeta Ezequiel y vamos a tener una introducción. Esta será la primera lección con la cual vamos a iniciar y quisiera leer una porción para que de esta manera iniciemos esta introducción que se encuentra en el libro de Ezequiel, que me parece que este es uno de las porciones que podríamos decir centrales en este libro del profeta. Así es que dice así en Ezequiel, el capítulo 11, les invito a que lo puedan buscar, capítulo 11, versículo 16 al 20, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Bien, hermanos, pues como introducción podemos tener o comentar lo siguiente. El libro del profeta Ezequiel es uno de los libros menos estudiados de la Biblia. Yo creo que muchos nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Nosotros muchas veces no hemos estudiado tanto este libro. Y muchas personas empiezan a leer el primer capítulo y pues resulta algo difícil de entender todos estos símbolos, todas estas cosas que menciona. Así que muchos hay quienes ya no continúan en la lectura de este libro. Por otro lado, hay quienes pues tienen cierta simpatía por la lectura de tipo apocalíptica y pues les gusta mucho este libro de Ezequiel para echar a volar su imaginación, a veces de forma exagerada. El libro de Ezequiel es buscado por muchas personas amantes de la ciencia ficción, para describir naves espaciales, seres extraterrestres, como si todas estas cosas vinieran de parte de Dios, que no es así. Algo que también utilizan este libro de Ezequiel
para fundar algunas de sus profecías, en el caso de los mormones, que utilizan en Ezequiel capítulo 35, versículos del 15 al 19, para basar o afirmar el cumplimiento de la profecía en el libro del Mormón. Ustedes pueden ver más adelante esta porción y pueden notar ahí cómo esto lo utilizan para pues sustentar esta idea. Los llamados premilenaristas, y a lo mejor se diga, bueno, ¿qué son esos premilenaristas? Bueno, son aquellos que tienen esta perspectiva, esta idea, esta creencia de la segunda venida, que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del establecimiento del milenio. Y bueno, estas enseñanzas escatológicas plantean que antes del fin de la era, en el llamado milenio, pues Jesús va a reinar sobre toda la tierra. Y así es que estos milenaristas pues se han apoderado de varias secciones de Ezequiel de tipo apocalíptico para sustentar esta doctrina. Ahora hay muchos llamados cristianos judíos que se basan en esto para sustentar esta doctrina premilenarista. Bien, el libro de Ezequiel es sin duda un libro digno de nuestro estudio, y no solo para ayudarnos a responder a estos abusos modernos de estos grupos que pues muchas veces distorsionan el mensaje de Ezequiel, sino sobre todo porque su mensaje nos llama a tener esperanza en medio de estos tiempos inciertos, en medio de la angustia y de la incertidumbre que estamos viviendo, que igual lo sufrió el pueblo de Israel durante la caída de Jerusalén. El profeta Ezequiel nos habla para ayudarnos a encontrar el sentido y el significado de todo lo que ocurre, así como lo hizo para este pueblo de Judá, que vieran el sentido, el significado de todo lo que les estaba ocurriendo, y así también para nosotros. En medio de la desesperación, del destierro, el profeta Ezequiel va a anunciar su mensaje para hacer renacer la esperanza y la vida en medio de este pueblo que estaba destrozado. Así es que, hermanos, el mensaje del profeta Ezequiel pues no es un asunto de ciencia ficción. La palabra profética no es una droga que nos haga viajar lejos, evadiendo nuestra realidad, de nuestro presente. Al contrario, la palabra profética, y en específico del profeta Ezequiel, nos quiere llevar a confrontarnos con nuestra realidad presente, y para que de esta manera sepamos cómo enfrentar la adversidad bajo la dirección de nuestro Dios. Así es que, hermanos, vamos ahora a analizar un poco sobre el contexto de este libro. Para poder apreciar su contenido es muy importante que podamos tener un poco de información sobre el entorno de este libro. Así es que, en primer lugar, hermanos, pues vamos a hablar de Ezequiel, este hombre, el profeta, y primeramente lo relacionado a su nombre. Bueno, pues, hermanos, Ezequiel significa Dios fortalezca, o también se puede traducir como Dios fortalece. Ese es el significado del nombre Ezequiel. Y pues Ezequiel, como ya lo hemos mencionado, fue un profeta que estuvo desarrollando su ministerio en momentos críticos para el pueblo de Israel, donde la nación pues estaba totalmente devastada, estaba destrozada, y tal vez por eso su nombre es pues significativo, dado también a la misión que Dios le había encomendado, porque recordemos que significa este nombre que es la esperanza. Y se le dijo de antemano a este profeta de parte de Dios que las personas a las que iba a anunciar su mensaje iban a ser rebeldes, ¿sí?
Pero el profeta no vaciló, no se detuvo, sino que se entregó a la misión que el Señor le estaba encomendando, y también Dios le dio fuerza. Esto es lo que menciona ahí en el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice así, si ustedes gustan buscarlo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Esto es lo que dice ahí Ezequiel capítulo 3, perdón, el capítulo 2. También algo semejante se menciona en el capítulo 3, versículos del 7 al 11. Esto lo pueden ustedes revisar después. Y veamos también algo de su historia personal, ¿sí? Pues no sabemos mucho sobre la historia personal de Ezequiel, de este hombre, a no ser lo que encontramos en el mismo libro, ¿sí? De acuerdo a los cálculos, podemos ver que él nació en el año 622 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue durante el reinado del rey Josías, y pues él creció en Palestina. Cuando él tenía aproximadamente 17 años, de acuerdo a los cálculos de las fechas, podemos considerar que tenía 17 años cuando se da lugar la primera invasión de Nabucodonosor, que se llevó a cabo en el año 605 antes de Cristo. Tiempo también en el que el profeta Daniel, junto con otros de sus compañeros judíos, pues fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto lo pueden ver ahí en Daniel, el capítulo 1, versículos del 1 al 4. De acuerdo con las primeras palabras de su profecía, Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía aproximadamente unos 25 años de edad. Y dice ahí, en este capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Este año al cual se refiere el profeta es el año 597 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el rey Joaquín y 10,000 de los judíos fueron deportados, fueron llevados en esta segunda deportación, que también ustedes lo pueden ver en Segunda de Reyes, el capítulo 24. Esto, si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto anteriormente cuando hablábamos también de estos datos históricos dentro de la cronología del tiempo del pueblo de Israel, en el estudio que hacíamos de Isaías. Bien, pues 5 años más tarde, en el año 592, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando aproximadamente Ezequiel tiene unos 30 años, es que es llamado al ministerio profético. Esto lo menciona ahí el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y su obra pudo haber continuado hasta el año 570 antes de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que viene de mayor a menor, es la contabilidad de los años antes y de nuestro Señor Jesucristo. Nada se revela acerca de los últimos años de la vida de Ezequiel, se sabe muy poco. En el tiempo en que Ezequiel fue llamado a profetizar, pues la nación ya había sufrido 2 deportaciones. Fueron 3 deportaciones que sufre el pueblo de Israel. Ya habían pasado 2 cuando el profeta empieza a desarrollar su ministerio. No obstante, los falsos profetas y sacerdotes infieles continuaron dando a la gente una falsa esperanza de seguridad.
y ahí también lo menciona en el capítulo 13, versículos 10 de Ezequiel. Dice así, si ustedes gustan buscar 13:10, dice: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y también en el capítulo 13, versículo 16 dice: los profetas de Israel profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Esto es también algo que ustedes pueden ver en el capítulo 22, versículos 23 al 31, esta falsa esperanza que daba estos falsos profetas. Por tanto, frente a la nación pues destrozada, a pesar de ser una nación destrozada, todavía este pueblo se mantenía rebelde. Así es que la misión del profeta Ezequiel fue llamar al arrepentimiento. Sin duda una tarea muy difícil, porque este pueblo pues era muy, muy rebelde. Además, los exiliados necesitaban una visión de la gloria y del poder del Señor para que pudieran afirmarse en su fe y pudieran también purificarse para Dios. Bien, continuamos con esta parte del profeta, estos datos que tienen que ver con su historia personal. 6 años después que comenzó su obra profética, pues cayó Jerusalén en el año 586. Esta vez la nación, pues que era muy optimista, pues quedó abatida. Por lo tanto, Ezequiel comenzó a profetizar que Dios no olvidaría a su pueblo y que los restauraría. Así también Dios iba a purificar a su pueblo y ellos serían de bendición a todas las naciones, como se había prometido desde Abraham, eso que se menciona en Génesis capítulo 12. La sección final del libro es una visión de la nueva era. También se habla del templo y de la adoración a Jehová. La fecha para este mensaje de esperanza se da como 14 años después de la destrucción de Jerusalén. Ahí en Ezequiel capítulo 40, versículo 1 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ezequiel pues era también un hombre casado, y esto lo podemos ver ahí en el versículo 18 del capítulo 24. Dice ahí: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Esto nos da la idea de que pues era alguien casado, ¿sí? Sin embargo, no sabemos más acerca de cómo era su familia. Él tenía instrucciones que lo podemos ver en el capítulo, los versículos siguientes de este capítulo 24 que ya hemos leído, de no llorar abiertamente cuando se acabara ese deleite de sus ojos que había muerto repentinamente, porque por tal acción él serviría de señal para Judá. De forma semejante, como otros profetas, las relaciones matrimoniales servían como símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Así también Ezequiel, su relación matrimonial era un símbolo también de la relación entre Dios y el pueblo. Cabe mencionar, hermanos, que el profeta Ezequiel utiliza varias, diríamos, mímicas para expresar el mensaje de Dios que le ha enviado. No solo utiliza palabras, sino que utiliza de forma muy expresiva, a través de mímicamente, sobre este mensaje, tal como se menciona, como cuando se corta la barba. Es algo que vamos a ver más adelante y otros pasajes más. Ezequiel era contemporáneo de Jeremías y de Daniel, aunque no se hace referencia a que pues ellos pasaran juntos en algún tiempo. Solo sabemos que pues eran
contemporáneos. Ezequiel, al igual que Jeremías, pues ellos fueron sacerdotes. Algunos autores hablan de que Ezequiel fue un sacerdote que después se convierte en un profeta, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo también más adelante cuando ya entremos en detalle en los textos. Bueno, Jeremías fue 20 años mayor que tanto Ezequiel y Daniel. Ezequiel y Daniel pues eran de la misma edad aproximadamente, y los tres profetas hicieron su trabajo en diferentes lugares. Jeremías en Jerusalén en los años 625 al 586 antes de Cristo. Daniel hace su trabajo profético entre la corte de la capital de Babilonia, aproximadamente los años 605 al 536, y Ezequiel, el profeta que estamos estudiando, lo realiza en Babilonia entre los exiliados. Entonces, esto es un dato importante que debemos de tomar en cuenta. Y ustedes pueden ver, ahí está una gráfica sobre la línea del tiempo de los profetas, y pueden ver ahí los profetas, por ejemplo, de la cautividad. ¿Quiénes son los profetas de la cautividad? Que ahí es donde encontramos a Ezequiel juntamente con Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías, Daniel y Ezequiel. Por eso se habla de que Jeremías, Daniel y Ezequiel son contemporáneos. Ustedes pueden ver más estos datos de los profetas, en qué tiempo es donde desarrollan su ministerio, durante qué etapa dentro de la historia, de la línea histórica del pueblo de Israel. Bueno, vamos a continuar con la misma, en esta misma diapositiva. Y también se nos menciona ahí en el capítulo 3, versículo 15, que Ezequiel vive en Tel Aviv. Dice ahí: vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El nombre de Tel Aviv significa monte de crecimiento verde, lo cual tal vez indica la fertilidad de esta zona. El río Quebar se cree que fue un gran canal que desembocaba en el Éufrates, cerca de Nippur, río abajo de la ciudad de Babilonia. Bien, ahora vamos a ver un poco de los antecedentes de su tiempo. Les voy a pedir, hermanos, que ustedes posteriormente puedan leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, del 21 al 25, y también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33 al 36, para ahí ir teniendo más información sobre estos antecedentes del tiempo del profeta Ezequiel. Y viendo entonces un poco sobre el pasado, vamos a ver un poco sobre el pasado. Recordemos que Israel, pues en un principio era una sola nación, un solo pueblo. Después se divide, las 10 tribus del norte, que era el reino de Israel. Este reino pues cae en la cautividad como esclavos bajo el imperio asirio en el año 721 a.C. Y el reino del sur, el reino también llamado de Judá, sobrevive ese momento crítico. Sobre todo se considera por la dirección justa del rey Ezequías. Esto está en Isaías capítulo 37. Y bueno, uno podría pensar que este pueblo, este reino de Judá, pues había aprendido la lección y se mantendría fiel a Dios. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Poco después de la muerte de este rey Ezequías, le sucede el rey Manasés, que corresponde al año 695 al 642 a.C. Y este rey pues permite que varias formas de idolatría se lleven a cabo, se filtren dentro del pueblo de Judá, lo cual los lleva a una decadencia que después no pudo ser detenida. Y bueno, Judá llegó
a estar tan inmerso en estas prácticas idolátricas que pues siguieron algo que era muy abominable para Dios, y era la de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio al dios Moloc. Esto lo pueden ver en Jeremías el capítulo 7, versículos 30 al 31. Y por su parte, después el rey Amón, 642 al 640, ese es el periodo que él reina, pues también continuó en esos malos caminos que le había dejado su padre. Ustedes pueden ver ahí esta gráfica que nos habla de los últimos reyes de Judá. Pueden ver ahí que Josías es quien tiene un tiempo de mayor duración durante su periodo de reinado, ¿sí? Y bueno, ustedes ahí pueden ver el tiempo, los años que cada uno se desempeñó como rey. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta que el reino estaba dividido en dos reinos, más bien el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del sur es considerado reino de Judá. Bien, vamos a regresar nuevamente a la diapositiva, vamos a continuar. Si bien, como ya decíamos, este último rey que ya mencioné, le sucede ahora rey Josías, quien inicia una pues breve reforma, y lo cual reforma religiosa, diríamos, y se derriban altares paganos, y de esta manera pareciera que habría esperanza para el futuro de este pueblo de Judá a causa de este rey que pues era un rey justo, el rey Josías, un rey que estaba interesado en que se siguiera en fidelidad a Dios. Sin embargo, casi inmediatamente después de la muerte de este rey, pues se vio que pues esto que había hecho el pueblo, siguiendo estas reformas que se buscaban en el reino de Judá, en el pueblo de Judá, pues no fue verdadero, no, fue algo que fue fingido. Y esto también ahí lo menciona Jeremías, el capítulo 3, versículo 10. Porque pues una vez más vuelven a tomar esta idolatría, vuelven a dejarse guiar por esta idolatría, y el rey Joacás, que lleva a cabo su reinado en el 608 a.C., que ya ustedes recuerden que en la gráfica decía que duró 3 meses, durante ese tiempo pues él fue llevado cautivo a Egipto, y también el rey Joacín también así le sucedió. En cuanto al presente, el presente del pueblo de Israel, debido a que Judá continuó su rebeldía, el Señor levantó a Nabucodonosor, así lo manifiesta Jeremías en el capítulo 25, versículos del 9 al 11, lo llama mi siervo, para destruir a Jerusalén y también el templo. Nabucodonosor primero sitió Jerusalén en el año 605 a.C., inmediatamente después de la derrota del faraón en Carquemis, esta batalla muy, muy famosa. La primera etapa de la deportación judía comenzó en ese momento, entre cuyos cautivos se encontraba el profeta Daniel. Un segundo remanente fue llevado a Babilonia 8 años después, en el año 597 a.C., y Joaquín, el rey Joaquín, había sido quien había seguido después como rey. Sin embargo, solo duró 3 meses antes de que Nabucodonosor lo deportara y lo llevara junto con otros 10,000 judíos, y entre los cuales aquí también se encontraba Ezequiel en esta tercera deportación. Entonces Sedequías fue instalado como un gobernante en Jerusalén, pero debido a que era débil y vacilante,
finalmente pues no pudo mantenerse este pueblo. Finalmente, 11 años después, en el año 586, el ejército babilónico pues devastó totalmente Jerusalén. La mayoría de los judíos que sobrevivieron pues fueron llevados cautivos a Babilonia, otros se quedan en este pueblo, en este lugar, en Jerusalén, totalmente devastado. Y bueno, cabe mencionar que Jeremías fue uno de los que permanecen ahí en Jerusalén entre estos sobrevivientes que pues quedaron ahí en Jerusalén. Esto está en Jeremías capítulo 40 y los versículos 40 al 44, los capítulos 40 al 44. Y sobre el futuro, ¿sí? Aquí, bueno, Ezequiel pues no solo habló, profetizó la fatalidad en que caería el reino de Judá y su capital Jerusalén, sino que también les dio esperanza al anunciar la restauración de la nación. Él comparó la nación a un valle de huesos secos que se llenó de vida otra vez. Este texto lo conocemos, ¿verdad? El capítulo 37 de Ezequiel. También Judá regresó bajo el liderazgo de Zorobabel, y para esto ustedes pueden leer en el libro de Esdras y de Nehemías para ver cómo se da este regreso. No sabemos si Ezequiel vivió durante este regreso, si él pudo ver este regreso. El segundo remanente regresó durante el año 457 y es liderado por Esdras. Y un tercer remanente regresó bajo el liderazgo de Nehemías en el año 444 a.C. Ezequiel, por lo tanto, no solo, pues como decía, profetizó de la fatalidad, sino que también habló y miró el futuro con esperanza. Su mensaje fue un mensaje de esperanza. Bien, ahora en tercer lugar vamos a ver unas expresiones claves que encontramos en el libro de Ezequiel. Uno de ellos es: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esta expresión se repite 49 veces y constituye una afirmación directa de la inspiración divina en toda la obra de Ezequiel. A esto se le añade: así ha dicho Jehová, que se encuentra 74 veces. Uno pues no podría leer esta profecía sin la clara sensación de que las palabras son del Señor y no del propio profeta. Ezequiel emplea, pues ya decíamos, muchos actos simbólicos, parábolas, alegorías, más que otros profetas podríamos decir. Pero siempre estos están bajo la dirección del Señor para transmitir una lección para el pueblo. Por ejemplo, hermanos, tenemos actos simbólicos que nos ilustran el asedio de Jerusalén. Esto está en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Solamente leo el versículo 3 que dice: tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro y de hierro entre ti y la ciudad. Este acto simbólico que representaba este acecho. También habla del cautiverio del pueblo de Dios. Esto está en Ezequiel capítulo 4, versículos del 4 al 8. En particular el versículo 4, y dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Este es un acto también pues muy simbólico, muy expresivo, ¿sí? Y que habla de esta situación. También habla del hambre, ahí en el capítulo 4, versículos del 9 al 12. En específico, el versículo 10 dice: la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Esto era, por eso decía, utiliza como una especie de mímica, ¿sí? Se acuesta de un lado, come cierta cantidad de alimento y de esta manera va dando su mensaje. También habla del destino de las personas en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y en el particular, versículo 2 dice: una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días de asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte la esparcirás al viento,
y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Esto era cuando se cortaba la barba, lo que decía hace un momento, una parte de lo que cortaba su barba, y ya lo vamos a explicar más adelante cuando entremos en este texto, en esta porción, de cómo parte de su barba la pone en un lugar, otra parte la esparce de una manera pues muy simbólica. Y también habla de la caída de Jerusalén, en el capítulo 12, sobre el miedo dentro de la ciudad, en el capítulo 12, que lo hace de una manera muy simbólica, la invasión de Nabucodonosor en el capítulo 21, la conmoción de la caída de Jerusalén en el capítulo 24, la reunión entre Israel y Judá en el capítulo 37, y también las parábolas. Hay varias parábolas sobre la vid, sobre la esposa del Señor, sobre las dos águilas, en fin, que ya los estaremos viendo más adelante. También otra de las expresiones que encontramos en el libro de Ezequiel es hijo de hombre. Esta expresión aparece 93 veces en referencia a Ezequiel. A menudo es precedido por la frase: vino a mí palabra de Jehová diciendo. El significado parece ser un contraste entre la naturaleza humana de Ezequiel frente a la naturaleza divina del Señor. Ezequiel pues no era un simple hombre, era un hombre pues que era importante por el mensaje, porque en él se manifestaba el poder del Señor, y él al hablar era guiado por el Espíritu Santo y podía hablar de esta manera. Ezequiel, pues si bien era un hombre sencillo, pero también era muy consciente de su dependencia de Dios. Era humilde, pero también en él se manifestaba el poder y la gloria de Dios. Otra de las frases también que encontramos, y que algunos autores hablan de que este es el centro, la clave en el libro de Ezequiel, que dice: sabrán o conocerán que yo soy Jehová. Esta palabra se menciona 63 veces. Esta es la expresión clave y la idea central del libro de Ezequiel. Sabrán que yo soy el Señor. No solo Israel y Judá van a saber esto, sino que todos los demás pueblos van a conocer que Él es el Señor, el soberano de toda la historia, de todas las naciones. Y esto es también algo que Él quiere manifestar en nuestra vida, que Él es el Señor. La expresión, como ya decía, se encuentra 63 veces y se produce en cada uno de los distintos mensajes que da el profeta Ezequiel. Ya lo estaremos viendo más adelante. Cuando, por ejemplo, Jerusalén es destruida y el pueblo de Dios es llevado cautivo, ahí se dice: y conocerán que yo soy el Señor. Cuando se dan los juicios a las naciones, también. Cuando el pueblo del pacto de Dios es restaurado, también. Y otras declaraciones que transmiten también un mensaje similar, que dice que yo Jehová, y también que yo Jehová he hablado. En cuarto lugar, el mensaje del libro lo podemos dividir en tres partes. Primeramente, Jerusalén debe caer, en los capítulos del 1 al 24. Esto podríamos decir que ese es el mensaje en esta porción, en esta sección. Aunque Ezequiel empezó a profetizar, Judá ya había sufrido, ya lo mencionaba, 2 deportaciones. Los judíos en Jerusalén y en Babilonia, recuerden que unos se quedaron en Jerusalén, otros fueron deportados a Babilonia, pues estos mantenían una falsa esperanza. Esta falsa esperanza era algo que los falsos profetas habían anunciado, y habían dicho que la nación no iba a caer, y esto pues ellos no creían que Jerusalén, que el templo iba a ser destruido. Después de todo, ellos decían pues Dios es el que nos va a guardar. Y pues esto es lo que el profeta Ezequiel anuncia, y arduamente les indica que Dios va a castigarlos, y esto es lo justo. La gente se había contaminado y había contaminado el lugar santo, el templo, con sus abominaciones. Por lo tanto, pues era inminente la destrucción.
Así es que esto no lo querían aceptar, pero el profeta tuvo que insistir en ello. En segundo lugar, el otro mensaje es que las naciones gentiles también van a caer. Y esto está del capítulo 25 al 32. Las naciones vecinas de Judá, pues como lo odiaban, se alegraron cuando Judá cayó. Sin embargo, esta felicidad pues también se convertiría en tristeza. El Señor iba a juzgar a estas naciones, también estas naciones paganas, a causa de sus propios pecados. Dios es el soberano del universo y no solamente se limitaba a Israel, sino a todas las naciones. Y en tercer lugar, se da un mensaje de esperanza. Los capítulos 33 al 48, donde se habla de la nación restaurada, podrá pasar a un nuevo orden. Para que el pueblo pues no perdiera sus esperanzas, Ezequiel les asegura que Dios sigue cuidando de ellos, Dios va a seguir cuidando de ellos. Él va a restaurar a su pueblo, haciéndolo volver de la cautividad, y los va a seguir defendiendo de todas estas embestidas, de todas estas situaciones difíciles, que pues de esta manera se les anuncia que el plan de la redención de Dios se cumplirá. Así como fue anunciado a la descendencia de Abraham, se cumplirá también esta promesa en ellos. Por último, se nos da una visión simbólica del futuro del templo, la futura adoración y la futura nación. Bien, hermanos, ¿por qué debemos estudiar este libro? A manera de conclusión de toda esta introducción, el libro de Ezequiel contiene las visiones y las profecías de Ezequiel, al que Jehová llamó para ministrar a los judíos cautivos en Babilonia. Este libro nos muestra que el Señor está al tanto de su pueblo, está al tanto de nosotros donde quiera que nos encontremos, si es en el destierro, si es en Jerusalén, en donde nos encontremos, Dios está al tanto, está al cuidado de nosotros. Y al estudiar este libro, hermanos, vamos a aprender que Dios llama a profetas, así como lo hizo con Ezequiel, para advertir a su pueblo de los peligros. Y así también Dios nos sigue llamando, hermanos, para que seamos como esos profetas que anuncian, que advierten sobre los peligros para su pueblo. En medio, hermanos, de estos tiempos difíciles por la pandemia, donde vemos la catástrofe en la salud, en la economía, tantas dificultades, el profeta Ezequiel nos invita a mirar más allá de estas tragedias de nuestra época y ver el futuro que Dios quiere traer, un futuro renovado, un futuro donde hará que en su pueblo se dé un corazón, tengan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así lo dice el capítulo 36, versículo 31 y el 24 al 38. También Él hará que su pueblo pueda vivir en sus leyes para salir de todas las ruinas que ha provocado el mismo pecado. A través del estudio de este libro podemos fortalecer nuestra fe en el poder del Señor, que puede transformar todas las situaciones adversas. Ezequiel nos enseña, hermanos, y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Él quiere enseñarnos, el profeta quiere hablarnos a través de esta escritura, que si nosotros nos arrepentimos de todas nuestras iniquidades, vamos a recibir la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Así es que, hermanos, estemos con toda la disposición, sigamos adelante estudiando de su palabra, que sin duda hay un mensaje muy importante para nosotros en este tiempo a través del profeta Ezequiel. Vamos a tener una oración para terminar. Señor, gracias te damos porque nos permites estar iniciando este estudio de tu palabra, de este libro del profeta Ezequiel. Ayúdanos para que, Señor, nuestra fe se reafirme, para que podamos seguir siempre, Señor, con esa certeza de que, Señor, tú nos vas a sostener en todo tiempo, pero que, Señor, también debemos de humillarnos delante de ti y de buscar siempre tu dirección. Señor, en tus manos nos ponemos, te lo rogamos todo humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar
Y vamos ahora a recoger nuestras ofrendas. Vamos a decir el texto que regularmente decimos de 2 Corintios 9:7, y decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, hermanos, cantemos el himno Bendice nuestra ofrenda, y después, para que mientras cantamos este himno, se recojan nuestras ofrendas, y después haremos la consagración. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Juntos, hermanos, hacemos la consagración. Ahí tienen el texto para que hagamos esta consagración. Bendito Señor, nos has dado el mayor regalo en el Verbo encarnado. Nos has llenado con tu gracia y verdad. En tu Hijo nos has iluminado para liberarnos. ¿Cómo podemos pagar tanta generosidad? Recibe nuestro agradecimiento y alabanza mediante estas ofrendas que consagramos para traer tu luz y amor a los que todavía viven en obscuridad. Amén. Hermanos, vamos a cantar ahora el himno Los Heraldos Celestiales, número 140 de nuestro himnario. Y vamos a cantar este himno, que también lo pueden ver ahí en su pantalla. Los heraldos celestiales cantan con sonora voz, gloria al Rey recién nacido que del cielo descendió. Paz, misericordia plena, franca reconciliación entre Dios tan agraviado y el mortal que le ofendió. La divinidad sublime en la carne se veló. Ver a Dios morando en carne y adorar al hombre Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, a la tierra descendió. Y hecho hombre con nosotros, en ella su habitación. Salve, Príncipe glorioso de la paz y del perdón. Salve a ti que de justicia eres el divino sol. Luz y vida resplandecen a tu grata aparición. En tus blancas alas traes la salud al pecador. Nace manso despojado de su gloria y esplendor, porque no moramos todos en fatal condenación. Nace sí para que el hombre tenga en él resurrección. Nace para que renazca a la vida el pecador. Amén. Vamos hermanos, a tener ahora una oración para terminar. Padre bendito, gracias te damos porque nos permite, Señor, iniciar con esperanza, con alegría este estudio de tu palabra. Señor, que tú sigas añadiendo a aquellos que
Señor, tú has dispuesto que se unan a estos estudios y que también, Señor, tú sigas impulsando nuestras vidas para seguir adelante firmes en ti. En tus manos nos ponemos, que tu bendición y tu gracia se siga derramando en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén.